Hola, muchos de ustedes me han preguntado en los comentarios, Gloria, ¿cuánta cinta necesito? ¿O de qué tamaño corto los pétalos? Hoy vamos a resolverlo. Les traigo la guía definitiva con las medidas exactas para rosas de 8, 12 y 24 pétalos. Vamos a empezar. Para todas estas medidas estoy usando cinta de 4 centímetros de ancho. Es la medida estándar que casi siempre ven en mis tutoriales. Asegúrense de tener también tijera, encendedor, aplicador de silicona, cilindro de cartón con estos diámetros. Toma la tira de 64 centímetros. Mide 8 centímetros de largo y cortar. En total salen 8 piezas. Toma una pieza. Dobla en 4. Cortar la punta en forma de curva. Sellar el borde con el fuego y darle forma. En su otro extremo, sellar el borde con el fuego y hacer pellizcos. Doblar en 2 y presionar con los dedos para marcar la línea del centro. Listos los 8 pétalos. Toma un pétalo, con la parte satinada hacia abajo, colocar en el cilindro. Pero antes de seguir, divide en 2 grupos de 4 pétalos cada uno. Aplica silicona en su lado derecho, sin tocar el cartón. Pega el pétalo 2. Aplica silicona. Pega el pétalo 3. Aplica silicona. Pega el pétalo 4. Aplica silicona. Y levanta el pétalo 1 para pegar encima. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pega el pétalo 1. Aplica silicona en su lado derecho y extendiendo un poco más. Pega el pétalo 2. Repite lo mismo con los 2 pétalos restantes. Corta una pieza circular. Y pegar sobre la rosa. Retira el cilindro de cartón y así se ve la rosita de 8 pétalos. Toma la tira de 1 metro con 8 centímetros. Mide 9 centímetros de largo y cortar. En total salen 12 piezas. Sujeta una de las piezas. Pliégala en 4 partes. Redondea la punta con un corte curvo. Sella el borde con calor y darle forma. En el lado opuesto, sella con fuego y realiza pequeños pellizcos. Dobla por la mitad y presiona para definir el centro. Ya tienes los 12 pétalos terminados. Con el cilindro en la mesa, divide en 2 grupos de 6 pétalos cada uno.
Toma un pétalo. Con la parte satinada hacia abajo, colocar en el cilindro. Aplica silicona en su lado derecho, sin tocar el cartón. Pega el pétalo 2. Repite lo mismo hasta completar los 6 pétalos. Observa que en el último pétalo se agrega silicona y se levanta el pétalo 1 para pegar encima. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pega el pétalo 1. Aplica silicona en su lado derecho y extendiendo un poco más. Pega el pétalo 2. Repite lo mismo hasta completar los 6 pétalos. Corta una pieza circular y pegar sobre la rosa. Retira el cilindro de cartón y así se ve la rosita de 12 pétalos. Toma la tira de 2 metros con 40 centímetros. Mide 10 centímetros de largo y cortar. En total salen 24 piezas. Prepara una de las piezas. Dobla la pieza en 4 partes. La esquina superior dale un corte arqueado. Pasa el fuego para sellar el contorno y dar forma. En el lado opuesto, aplica calor nuevamente y crea pliegues con ligeros pellizcos. Dobla a la mitad, ejerciendo presión para dejar marcada la línea central. Con esto habrás completado los 24 pétalos. Con el cilindro en la mesa, divide en 2 grupos de 12 pétalos cada uno. Toma un pétalo. Con la parte satinada hacia abajo, colocar en el cilindro. Aplica silicona en su lado derecho. Pega el pétalo 2. Aplica silicona en su lado derecho, sin tocar el cartón. Pega el pétalo 3. Repite lo mismo hasta completar los 12 pétalos. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pega el pétalo 1. Aplica silicona en su lado derecho y extendiendo un poco más. Pega el pétalo 2. Repite lo mismo hasta completar los 12 pétalos.
Por último, corta una pieza circular y pegar sobre la rosa. Retira el cilindro de cartón y así se ve la rosita de 24 pétalos. Recuerda que si usas la técnica del cartón reciclado, el proceso es mucho más rápido. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.